aranceles a productos mexicanos si México no frena la migración. Agradecemos que nos tome una llamada Manuel Díaz, él es especialista en comercio internacional y nos va pues a dar su visión acerca de lo que esta medida significa y la viabilidad que tiene. Manuel, muy buenos días, gracias por tomar la llamada. Encantado de la vida, Sonia, muy buen día. Bueno, me gustaría primero, si nos das tu impresión acerca de este anuncio que hace el presidente Donald Trump. Bueno, lo primero que hay que mencionar es esta sobrereacción de analistas políticos. Aquí en México, en mi punto de vista, caímos en una trampa de juego que tiene el republicano para reelegirse. Él pone un tuit y reaccionamos a un tuit de una manera como si lo hubiera planteado en la mesa, como si hubiera mandado una iniciativa a su Congreso, como si hubiera ya encontrado algún mecanismo legal y viable que no lo encontramos para poder hacer esto de imponer el 5% de aranceles. Y lo digo porque en Estados Unidos una cosa es haberle puesto al aluminio y al acero aranceles basado en seguridad nacional, en la famosa regla 232, y otra cosa es poner parejo 5% de aranceles en clara violación al TLC, que todavía está en vigor, y a la Organización Mundial de Comercio, con nuestro estatus de nación más favorecida, que claramente ellos firmaron y establece que el máximo arancel posible es el 2.5%. No es viable y caímos en la trampa. Esa sería mi primera impresión. ¿Qué es lo que tendría que suceder para que una medida como esta fuera posible? Para empezar, tiene que analizar y consultar a sus sectores productivos, el equivalente a lo que nosotros hacemos aquí con las cámaras, ir con ellos, preguntarles, darles los razonamientos, los motivos para poner estos aranceles, que tienen que ser comerciales, no puede ser un motivo de migración, que aparte no señala, dice, no estamos haciendo nada cuando estamos recibiendo sus migrantes, cuando tenemos programas para Centroamérica, cuando hemos seguido prácticamente en todo lo que nos ha pedido. No aclara qué no estamos haciendo y tiene que ir con sus sectores productivos, tiene que preguntarles, bueno, vamos a ponerle 5% al arancel en televisiones porque está afectando la economía del estado de Delaware, y esas consultas toman tiempo, se tienen que escuchar los argumentos, después de esto tiene que pasar a su Congreso. Entonces es un proceso largo, tedioso, que no lo puede ser de un día para otro, como lo hizo con el tema del acero y el aluminio, y es totalmente inviable. Por otro lado, los exportadores mexicanos son empresas de ellos, son empresas estadounidenses, y los que pagan el 5% del arancel son sus consumidores. Entonces, por un lado va a afectar a sus empresas aquí, y por otro lado va a generar una inflación que si la combinas con los aranceles de China, pues es totalmente un suicidio político. Entonces esto es una finta, esto es una amenaza, esto es un juego de él para su reelección, es decirle a los demócratas, no se metan conmigo, estas son mis reglas, y bueno, nosotros parece que estamos cayendo en un juego al que en mi opinión no debemos entrar. Lo que sí, Manuel, de inmediato, pues vemos un impacto en el precio o en la paridad cambiaria, porque ayer se hablaba de alrededor de 50 centavos que perdía el peso frente al dólar. Sin lugar a dudas, los mercados reaccionan, las bolsas reaccionan, estamos en un mundo especulativo siempre, y estas noticias, que son unas noticias bombas, cuando no se entienden, cuando no hay el conocimiento de lo que está pasando a fondo, pues pareciera que va a suceder esto mañana y que es inminente y que ese 5% afecta muchísimo y termina el comercio, y empiezan a reaccionar los mercados y empiezan a reaccionar el intercambio de monedas. Es perfectamente normal, lo vemos en esto y en varios fenómenos, en varias noticias que hacen reacciones inmediatas, pero no creo que, más bien no es viable que suceda, y esto se va a estabilizar y vamos a regresar a las aguas donde las teníamos. No le veo mayor problema. Claro, y bueno, sobre cómo está en este momento o cómo impacta el nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, este tipo de anuncios, aun cuando, como nos mencionan, no sean tan viables, ¿tienen algún efecto? Bueno, sí, ese es el efecto que se busca allá. Es mucha coincidencia que justo el día cuando se manda la iniciativa a los tres congresos, los tres países, México hizo muy bien en esperar a que se mandara primero Canadá, después Estados Unidos, llama la atención
que Nancy Pelosi ayer por la mañana dice que ellos iban a moldear el TEMEC a su modo, como diciendo, bueno, como si las negociaciones de meses y meses que se llevaron a cabo no hubiesen existido. No sé qué más querían moldear. Ellos pidieron lo del medio ambiente, lo concedimos, los demócratas pidieron lo laboral y pasamos una reforma laboral express aprobada mayoritariamente y pasó sin problemas. Entonces las condiciones ya estaban dadas, no se entiende esta declaración más que políticamente de la líder de los demócratas, y Trump reacciona con este tuit amenazando los aranceles para poner esa tensión que a él le gusta y desde ahí negociar en Estados Unidos. México no tendría nada que ver. Y sí, efectivamente, si se pone en la mesa el TEMEC, y ahí coincido con lo que estás diciendo, si se pone en la mesa y se vuelve un arma política, pues sí podría haberse afectado el tratado, sin lugar a dudas. Sin embargo, yo estoy optimista que no va a ser así, que va a seguir adelante porque al que más le conviene el TEMEC es a ellos. Tienen las grandes empresas, sobre todo en este tipo de decisiones, como para frenarlas o ser un contrapeso por esto que nos mencionas acerca de quién tendría que soportar la carga de un arancel? Totalmente, totalmente. Y sobre todo si esto se escalara y México reaccionara, pues vas a tener a toda la industria americana diciendo, oye, espérame, yo le vendo cerdo a México y es mi principal comprador, yo le vendo pollo y es mi principal comprador, yo le vendo tecnología y es mi principal comprador, por un lado. Y por otro, y las maquiladoras aquí en México, de las 7,000 que tenemos en México, más o menos 5,600 son de capital estadounidense. Entonces, ellas exportan el 85% a Norteamérica. Al poner este arancel, pues estás haciendo menos competitivas sus propias inversiones en México. Entonces, es un autogol por todos lados el que se está metiendo y por eso yo me atrevo a decir que es un sinsentido y no es viable. Claro. Manuel, pues muchísimas gracias por clarificarnos todos estos puntos. Pues evidentemente, como lo mencionas, un anuncio como este asusta casi siempre y lo más lamentable es que casi siempre también tiene efectos inmediatos sobre el peso, ¿no? Es correcto. Por eso hay que matizarlo y hay que actuar inteligentemente. La oficina del Telecan en Washington, que al frente de Guillermo Malpica, fue el primero en decir que México negocia en la mesa y no con tuits. Desafortunadamente el secretario Seade reaccionó con un tuit diciendo que van a haber represalias y luego de ahí se colgó la carta del presidente Andrés Manuel López Obrador y de varios colaboradores más y bueno, y caímos en el juego. Pero sí tienes toda la razón, Belén y Sonia, les agradezco muchísimo que me hayan tomado en cuenta. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buen día. Gracias, Manuel Díaz, especialista en comercio.